o usos o pero recursos si privados. fueran recursos aquí era donde yo iba el tema de prepago, pospago o plan ilimitado. Si simplemente hacemos algo mucho más equitativo en medios de comunicación, frecuencias son del Estado realmente al final, y que todos tengan derecho a mismos espacios similares, lo que compiten son las ideas, no quién tiene más dinero para poder promover sus ideas. No creo que sea ese, digamos, no garantiza. Nada de lo que estás diciendo garantiza realmente que sea una competencia mucho más equitativa, ¿verdad? Yo veo que Alejandro también disiente y quisiera escuchar de qué manera disiente de lo que está escuchando. Sí, disiento, Miguel, de que definitivamente dejar que todo el financiamiento a la política sea privado es precisamente la perversión del sistema. Y estamos en un país donde ni siquiera las sociedades anónimas para comprar una casa sabemos quién es el dueño de esa sociedad anónima y quién es el representante legal. Entonces no nos engañemos, pues estamos en un sistema donde el anonimato es la regla y donde la opacidad es también la constante. Pero entonces el problema es el anonimato. No, es el anonimato, pero el anonimato es en las declaraciones mercantiles, pues. Y otro punto importante es que el Estado como tal sí debe, yo sí soy amigo del financiamiento público, y lo digo abiertamente, pero también mixto con un financiamiento privado controlado, definitivamente. Por ejemplo, incluso en Estados Unidos, la posición del presidente Obama en contra de la sentencia de la Corte Suprema que dijo que las grandes corporaciones podían donar lo que se les diera la gana a las campañas, es un punto valedero, pues. Yo sí creo que si queremos controlar esa catarata de plata de recursos que no son gratis y que no es por civismo que se están dando apoyos a las campañas políticas, sino que es estrictamente por cuestiones clientelares y por querer recibir después la retribución, tenemos que entrarle también a que el Estado tiene que aportar esa parte. Sí, porque yo siento que acá la clave no es precisamente ese anonimato o esa transparencia. Ok, es transparente y se sabe que esta corporación, este señor X donó tanto para este candidato, pero ¿en qué posición lo coloca a ese donante frente al resto de la sociedad que no tiene el acceso a ese candidato ni a financiar su partido? Álvaro. Lo que pasa es que efectivamente el modelo que está presentando Miguel es el que de hecho funciona, y lo que ha demostrado este modelo es que corrompe la política, corrompe las campañas y sobre todo corrompe el Congreso de la República. Entonces el mayor consenso que ha habido en la sociedad civil en el diálogo con la Comisión de Reformas Electorales del Congreso es que debe cambiarse eso, no a los niveles que quisiéramos algunos, ¿verdad? Porque está demostrado que el financiamiento público alcanzará el 2% del total de financiamiento de campañas. Algunos quisieran el 100% del financiamiento público, nosotros somos más moderados y pensamos que debe haber una descompensación a la inversa de lo que está en este momento. Pero digamos que el único sector que se sale de ese consenso es el sector privado, que solo exige transparencia, y el sector privado lo que está pidiendo es transparencia del sector del financiamiento público, no de revelar las fuentes de las sociedades que están porque de hecho hoy por hoy dando. todos los que fueron financistas durante la campaña anterior, los partidos principales decían no puedo divulgar, a pesar de que era obligación legal divulgar quiénes eran los financistas, decían no lo voy a divulgar porque el donante me solicitó no divulgarlo. Sí, claro, eso no. Exactamente. Pero acá hay otro punto, lo estamos tocando en la mesa. Estamos hablando únicamente del dinero en función de una campaña. Sí. Y un partido político, la campaña es apenas una de las 4 patas de la mesa. No estamos hablando de formación de cuadros, no estamos hablando de la inversión que se debe de dar en el interior, que es el interior el que está definiendo, digamos, el juego de la democracia actual. ¿Hacia dónde deben de ir esos fondos? Se planteaba hoy un juego de una tasa de esto, el 75% se debe destinar hacia las secretarías departamentales. Poco discutimos sobre esto. Yo creo que sí, pero es que eso en la práctica no se da y creo que no se dé, porque el fortalecimiento del sistema de partidos políticos no va por el lado del financiamiento. Creo que hay otros aspectos que son mucho más relevantes, como los procesos de determinación de distritos, de candidatos. Yo creo que esos aspectos son todavía más relevantes frente a este. Este es un tema, insisto, que es demasiada atención a un aspecto que no nos va a garantizar eficiencia y un sistema político más representativo. Pero pasamos justamente, Miguel, a ese otro tema, porque cuando hablamos de cómo seleccionamos a los diputados, se habla de 3 o 4 modelos diferentes. Uno, un listado cerrado, como el que tenemos actualmente. Otros son listados abiertos de 2 modalidades diferentes que funcionan en El Salvador, donde el partido plantea una planilla y dentro de ellos el votante puede escoger. Y el de Honduras, donde dentro de todos los candidatos que hay de todos los diferentes partidos, uno marca la cantidad de veces que haya de diputados
diputados para poder escoger. Y está el uninominal, donde se vota por un candidato en ese distrito en particular para poder elegirlo. Mucha gente le encanta el concepto de lo uninominal, que es decir, yo voy a saber quién es mi diputado directamente, pero genera problemas de representatividad, por ejemplo. Yo creo que sí, es decir, el sistema uninominal creo que sería el ideal, digamos, ¿verdad? En la medida en que entonces los ciudadanos podrían tener un contacto más directo con su representante, ¿verdad? Uno solo. Sin embargo, esto creo que es un aspecto a muy largo plazo y que el sistema de partidos, los partidos políticos ahorita en Guatemala no lo aceptaría. Creo que es mucho más importante presionar, ¿verdad?, en ese sentido, y tendría más impacto para la vida institucional del país si, por ejemplo, pudiéramos adoptar un sistema como el salvadoreño, abierto, donde, digamos, hay 20 candidatos y si el deseo del elector es que su representante sea el número 20, no es que y sea esto, y como lo vimos en la elección salvadoreña, que había que las grandes figurones de los partidos políticos llegan en los primeros lugares y no fueron los que entraron aquellos que iban en la casilla 20, en la 22, ¿verdad? Y se dio el resultado de que hubo diputados distritales que alcanzaron unas cantidades enormes de votos, ¿verdad?, mucho mayores que los dirigentes tradicionales. Yo creo que eso sí hace evolucionar el sistema político y ahí Miguel, en esos aspectos deberíamos de centrarnos. Miguel, habla usted del deseo del elector, del deseo de ese votante, y la pregunta de fondo es si ese votante, si ese ciudadano allá afuera de esta discusión comprende claramente que su función en una democracia no es únicamente votar, sino también precisamente definir si este financiamiento sale de su bolsillo, definir claramente cuál es el sistema de partidos políticos que quiere. Y la pregunta que les hago a ustedes es, ¿creen que esos votantes que están afuera, los jóvenes que ya votan, que van a votar en el futuro, tienen claro cuál es su rol en todo este juego? Yo creo que ha habido un consenso diferente en este momento. La población, creo que los medios de comunicación, la opinión pública en general tienen conciencia de que las elecciones pasadas fueron de las más corruptas que hemos tenido, y hay una mayor conciencia entre la clase política que no puede seguir el juego así, en la que dependemos de las mafias, de la plutocracia, que dependemos de los caciques de los departamentales, etcétera. Entonces que hay que meter más financiamiento público para promover más competencia interna en los partidos, meter la figura del partido distrital, también para meter más competencia entre los caciques departamentales, y hay una tendencia, digamos, a tratar de rescatar la democracia guatemalteca, porque de verdad hoy día es un negocio corrupto, está penetrado por el narcotráfico, y una de las fórmulas, no es la única, ¿verdad?, una de las fórmulas es reinvertir el proceso de inversión, sacarlo de lo privado y fortalecer lo público, promover la transparencia, leyes electorales, la democracia dentro de los partidos, etcétera. No todo se va a lograr, pero esperamos que vaya en la dirección correcta y la próxima elección sea más democrática. Me queda tiempo para una última pregunta, Alejandro. Estos cambios, estas cosas que estamos discutiendo, ¿es necesario que vayan por reforma constitucional o podemos hacerlo por la vía de la reforma simplemente a la ley electoral y de partidos políticos? No, la mayoría se puede hacer por reforma a la ley electoral y de partidos políticos, creo yo. El tema es que si es de fondo, por ejemplo, yo no conozco ninguna institución que sea fuerte que no tenga plata. Eso va de la mano. Si queremos instituciones fuertes, eso tiene que salir de alguna parte. No puede existir una organización que sin plata pueda ser fuerte. Y el tema del millón es qué hacer con la representatividad. Obviamente hay un montón de sistemas, el caso mexicano ahorita sí nos tiene todos preocupados, porque animó. Pero el tema, por ejemplo, que hablaban del distrito uninominal o la forma de elección, lo que pasa es que eso va a multiplicar también el problema del financiamiento, porque entonces ese candidato ya va a estar más obligado a hacer una campaña personal y obviamente entonces va a contar con menos recursos del partido y va a tener con más recursos de él. Entonces si tenemos un Tribunal Supremo Electoral que no quiere entrarle a ese tema, lo que vamos a tener es la repitencia de un perverso sistema de financiamiento a candidaturas multiplicado por 158 diputados. Seguimos con el análisis de estos temas y seguramente nos tendremos varias veces más en los próximos meses por acá para ayudarnos con este análisis. Gracias por habernos acompañado. Un placer. Vamos a corte, estamos acá en las 8:45. Ponemos en un momento. Muy bien.